Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos con el capítulo 10 de nuestra lectura de Lucas y quiero agradecerte por toda la paciencia y por todo el amor que he estado recibiendo durante estos días gracias a esta lectura. Ya falta muy poco para tener a mi bebé conmigo y los días se van poniendo más cuesta arriba, pero yo sé que lo hace todo perfecto. Así que gracias. Padre, te doy gracias por estar aquí, te doy gracias por este momento, Señor, te doy gracias porque eres maravilloso, Señor, porque tú eres quien nos da la fuerza, Señor, tú eres quien permite que hagamos absolutamente todo, Señor. Sin ti nada sería posible. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que por favor te entrones como siempre en nuestra lectura, Señor, que seas tú quien nos hable a través de cada una de estas líneas, Señor, que cada palabra cale en nuestro corazón para poder vivirla y para poder reflejarla, y que otros vean tu luz y de esa manera todos caminemos juntos hacia ti, que te sigamos, que seamos verdaderos discípulos tuyos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Comenzamos con el capítulo 10, que dice: Después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es importante esta parte porque antes vimos que eligió a los 12, ¿no? Y ahorita eligió a 72 más. Dios es un Dios súper de orden, de estructura. Por eso nosotros debemos replicar eso también en nuestras vidas, que debe haber orden, debe haber estructura. Son modelos de replicación. O sea, nuestra familia es eso, como que mi esposo y yo nos formamos para luego replicar en nuestros hijos se forman para luego replicar en otros. Y es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Toda nuestra vida puede funcionar con el modelo de Jesús, ¿ok? Que es el de replicar, 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 replicar y pasar el mensaje. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirva. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Wow. Esta parte es súper fuerte porque tiene que ver con nosotros ir a hablar la palabra de Dios y cómo Dios nos da la indicación de hacerlo. Él nos dice que tenemos que ir, eso es sí o sí, o sea, vayan y háganlo. Y los envío como ovejas en medio de lobos, o sea que va a haber ataque, va a haber burla, va a haber rechazo, va a haber de todas esas cosas feas que existen cuando empiezas quizás a hablar un poco más de Dios, cuando empiezas a compartir la palabra, cuando empiezas a hablar de tu fe, básicamente, ¿no? Eso siempre se levanta, siempre. El típico, pero, o sea, cuando acá tú hablándome de Dios, pareces una vieja, o sea, a mí me dijeron ese tipo de cosas, o sea, por eso se los digo, es súper normal, pero tenemos que entender que ya estaba escrito. O sea, como el refrán de soldado, guerra avisada no mata soldado, ¿no? Es como que ya el Señor no nos había dicho que así iba a ser, pero no pasa nada.
Aquí dice que el castigo para Sodoma será peor, y Sodoma es una ciudad que estaba llena de pecados, Sodoma y Gomorra, en el Antiguo Testamento, y cuando lo lean en su momento, se van a dar cuenta que es una historia en la que, bueno, pasan mil cosas, pero básicamente desciende fuego del cielo y quema todo. Lo destruye porque el Señor ya no soportaba la cantidad de pecado, perversión que había allí, así que no lo soporta. Y aquí dice que el castigo para esos pueblos o esas tierras y esas personas que rechazaban a sus discípulos y a él también, porque al rechazar a sus discípulos lo rechazaban a él, que es lo que dice al final, pues que sencillito iba a ser lo de Sodoma y Gomorra comparado con lo que les iba a pasar a ellos. Entonces aquí vemos que nuestro Dios es un Dios de amor, porque por supuesto que lo es, pero también es un Dios justo, un Dios que tiene sus límites claros. Y a nosotros como seres humanos muchas veces nos cuesta poner límites, porque pensamos que el amor es sin condición y que no importa que me pisen, que no importa que me hagan lo que sea, tengo que amar. Sí tenemos que amar, pero amar no siempre significa proximidad, ¿ok? Él no dejaba de amar a esas personas, pero le decía a sus discípulos, sacúdanse los pies y se van. No se quedaban allí, pero mira, pero cree, pero no sé. No, ellos iban y decían lo que tenían que hacer, dejaban la palabra, y si no querían recibirla, eso era problema de ellos. Quizá en algún tiempo, algunas personas de ese mismo pueblo, la semilla que se plantó en su corazón a lo mejor germinaba. ¿Entienden? Y esas personas no se perdían. Y eso también pasa hoy. Personas a las que tú quizás le hablas hoy y recibes muchísimo rechazo, a lo mejor en 2 o 3 años te mandan un mensaje y te dice, necesito hablar contigo, quiero que hablemos de lo que hablamos aquel día en el café. Y eso a lo mejor ese tema era de Dios. Tú plantaste la semilla, pero cuando no te reciben, tú tienes que sacudirte los pies e irte, ¿ok? Amar a la persona es darle la oportunidad de que conozca sobre Dios, porque no existe un regalo mejor que ese. Pero no todos están listos para recibirlo en el momento en el que tú se lo estás dando. Y tenemos que entenderlo. Incluso las personas más cercanas, las que están a nuestro alrededor, puede que nosotros vayamos a esa tierra, ¿no? Que son ellos, con toda nuestra pasión y nuestra emoción, pero que ellos simplemente no estén listos. Y tenemos que hacer paz con eso y obedecer al Señor. Nuestra misión es ir y dejar las semillas, ir y hablar con amor, con paciencia, con tolerancia, con todo, con cariño. Tenemos que, digamos, llevarlo con tanto amor que cuando nos vean hablando a nosotros de Jesús, puedan ver a Jesús en nosotros. ¿Sí? Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Mira, algo que me han dicho muchas veces a mí es que los cristianos nombramos demasiado a Satanás. Y cuando yo, por ejemplo, era católica, no estoy diciendo que sean todos los católicos, digo yo. Cuando era católica, era mucho como que, o sea, sí, como que lo decía así chiquitico en caso, o el que te conté, o sea, decía, decía como con miedo. Yo me acuerdo que era como de la película de Harry Potter, que nadie nombra a Voldemort, ¿no? O sea, era como que no, si lo nombras aparece o algo así. Y cuando tuve mi cambio y mi relación con Dios comenzó a cambiar, me di cuenta que no tenía nada malo nombrar a Satanás, que era mi enemigo declarado, y que yo tenía que poder conocerlo y conocer cómo se movía su estrategia para poder defenderme, ¿no? Porque, ajá, tenía que tener las herramientas para. Y fíjense que aquí dice, yo les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Nada puede hacerles daño. Entonces, quiero que entendamos que Satanás está ahí, presente, él y sus amigos, ¿no? Siempre va a querer fastidiarnos, va a querer apartarnos. En esta época en la que ustedes se están concentrando más en Dios, las va a querer fastidiar mucho más. Eso es normal porque él dice, epa, estoy perdiendo a esta gente que está a mi lado. En caso de que ustedes estuviesen de su lado, no estoy asegurándolo, porque a veces uno está del lado de él y no sabe.
Yo estuve años del lado de él y no tenía ni idea. Em, entonces él como que empieza a molestarse y te fastidia también, te atormenta un poco y nosotros tenemos que entender que aunque nos atormente, nosotros somos más que vencedores porque somos vencedores en Cristo, porque ella nos dio la autoridad. Y como lo hablamos en unos capítulos anteriores, yo soy de la que le habla y dice, ya, fuera. O sea, no hay nada que me pueda decir que me convenza de eso porque yo conozco la verdad. Yo conozco lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús de mí, lo que dice Dios de mí. Lo que tú dices es una mentira porque tú eres el padre de la mentira y así poder salir de esas situaciones en las que estamos siendo como atacados. Pero aquí dice que no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino que nos alegremos de que nuestro nombre está escrito en el cielo. Lo importante no es que tú y yo podamos reprender demonios o que podamos ayudar a personas y hacer liberaciones y esas cosas. Eso, por supuesto, es bellísimo porque podemos ayudar a una persona a que se le cambie su vida, ¿no? Por supuesto. Y estoy segura que todos los corazones que estén dispuestos a hacerlo, pues los vamos a ayudar. Pero lo más importante es que nosotros estamos siendo discípulas de Cristo. Eso es lo más importante. Lo más importante es que ya nuestro nombre está ya escrito en el libro de la vida, que vamos a irnos para allá, no por obra, sino porque nuestro corazón creyó en Jesús, creyó que murió, creyó que resucitó, creyó que Él es el único intercesor. O sea, todo, todo lo que necesitamos creer, ya está en nuestra salvación. No nos hace más galardonados el hecho de que tú seas un súper buena espantando demonios, ni nada de eso. O sea, lo que realmente hace que tú tengas un lugar importante es que te conviertas en discípula de Cristo y que tu nombre esté escrito allá en el cielo. Eso, eso es todo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al sujeto del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Miren, el buen samaritano es una historia bíblica que me encanta, porque a veces pensamos que quienes tienen las posiciones, digamos, más religiosas o más espirituales son aquellos que tienen el corazón más lindo. Y muchas veces nos sorprendemos y no funciona así. Los judíos y los samaritanos en esa época se llevaban mal, no tenían relación entre ellos y que un samaritano haya decidido cuidar a esa persona y no solamente cuidar, sino cubrir su alojamiento, asegurarse de que estuviera bien, eso habla de su corazón.
de que le importaba su prójimo sin importar de dónde viniera, quién era, su pasado, su presente, no le importaba nada. Le importaba que era una persona que necesitaba su ayuda y él se la dio. Eso, esa es la meta a la que tú y yo tenemos que llegar. Poder ayudar a quien sea sin importar nada, sin ver etiquetas, sin ver lo que tú piensas, lo que tú crees. No, no importa. Miren, ese levita y ese sacerdote que pasaron por el lado del hombre herido, puede que hayan dicho, ay, pobrecito, pero siguieron de largo. Sentir dolor o que te dé cosita lo de alguien más no significa nada. La verdadera compasión es cuando tú tomas acción por eso. Cuando dices, ay, Dios mío, pobrecito, déjame ayudarlo. O sea, o a lo mejor no tienes en ese momento con qué ayudarlo, pero le dices, ¿cómo te puedo ayudar? Llamo a alguien. O sea, ¿entienden? Muchas veces pensamos como que no tengo dinero para ayudar a esa persona, no hay otra manera de ayudar a esa persona. Sí las hay. Sí las hay. Muchas veces esa persona lo que necesita es un platito de sopita caliente que tú le puedes hacer con cosas que tienes en tu casa. O sea, hay tantas maneras de ayudar. Recuerden que sentir el dolor o la cosita por alguien es lindo, pero no hace nada. La compasión es lo que realmente te lleva a accionar para ayudar verdaderamente a esa persona. Y quiero que durante todo este diciembre tengan eso en mente, para que se vuelva un hábito en ustedes. Cuando ven personas en los semáforos que están pidiendo dinero, sin necesidad de juzgar, como esa persona está entera, podría trabajar, no sé qué. Y lo digo porque yo lo he pensado mil veces, porque digo, ¿sabes? Pero ¿por qué no trabaja? No entiendo. Tú no conoces sus batallas, tú no conoces lo que está pasando en esa mente, tú no conoces cómo el enemigo lo ha engañado tal vez. No tienes ni idea. Entonces, si puedes, simplemente ayúdalo y no pienses en nada más. Ayúdalo, porque esa persona, sin importar nada más, es tu prójimo. Y Dios nos ha llamado a ayudar, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú te amas a ti, tienes que poder amar a tu prójimo. Eso es importante, que hay que hablarlo también en algún momento de no podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Pero ese es tema de otra conversación. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Me voy a tapar así en esto. Porque en la historia de Marta y María, yo suelo ser muchas veces Marta, ¿ok? En las que estoy tratando de hacer millones de cosas, estoy tratando de hacer. Es un poco mi personalidad. Y me abrumo de repente, me siento como, no puedo más, o sea, no puedo más. Y Dios a veces me recuerda, hey, shh, tranquila, cálmate, siéntate. Sí, te puedes sentar y no va a pasar nada. Te puedes sentar y respirar y ver una película con tu hijo y comerte unas cotufitas y, o sea, tranquila. En este caso, María eligió estar sentada a los pies de Cristo en el momento en el que Cristo estaba ahí. Ella no sabía cuándo lo iba a volver a tener. Tú y yo tenemos la posibilidad de tenerlo a Él todos los días, o sea, su espíritu, de conectarnos con Él en nuestro tiempo devocional. Pero los afanes de la vida nos roban eso. Y cada vez que tú y yo aplazamos el devocional porque hay que lavar los platos o porque hay que tender la cama o porque hay que hacer cualquiera de esas cosas, estamos siendo Marta. Estamos siendo Marta. Y muchas veces es sentarnos a sus pies y decir, Señor, la casa está vuelta un desastre. Voy a pasar mi tiempo contigo. Y me encantaría que durante este tiempo me revelaras cómo lo hago para que sea más eficiente. No tienen idea la cantidad de veces que Dios me ha dado esas respuestas. No tienen ni idea. Y termino mucho más rápido. O adelanto algo del trabajo que pensé que no lo iba a lograr sacar a tiempo. O sea, no tienen idea. Cada vez que estén ahí explotando por cosas que hacer, cierren los ojos y digan, Marta, Marta. No voy a ser Marta. Voy a ser María. Porque cuando yo busco el reino de Dios y lo pongo de primero, todo lo demás me es añadido. Y vayan y tengan su tiempo con Dios. Parece mentira.
en la lógica humana, en los números humanos, esa cuenta no da, ¿no? Es como igual el diezmo, no, no da. Pero en la matemática de Dios, sí da. Porque su matemática es completamente diferente. Con el dinero, con el tiempo, con absolutamente todo. Su matemática es diferente. Y aunque hoy se sientan abrumadas y hoy se sientan cansadas y hoy se sientan, wow, como que es too much, como me siento yo un poco porque me he sentido un poquito mal, en ese momento también está bien decir, necesito hacer una pausa, necesito respirar, necesito descansar, necesito dormir y luego seguir. Además de, por supuesto, buscar a la fuente de toda energía, porque si no lo tenemos a él, no importa que duermas 12 horas, igual vas a estar cansada. Buscarlo a él y todo va a mejorar. Espero que te haya encantado esta lectura y que recuerdes que el prójimo es el prójimo, sin importar de dónde venga, y que no necesitas estar abrumada todo el tiempo. No necesitas ser Marta, hay que ser María un poquito.